En esta mañana vamos a meditar especialmente en Primera de Crónicas, capítulo 29, como acabó de leer nuestra hermana Elizabeth. El Señor dijo: venid, dejad venir a mí, que el reino es de los niños, de tales es el reino. Y estamos queriendo en este mes que viene ya todo el mes de septiembre, que es el mes de la Biblia, y queremos compartir también con ellos, que ellos tengan un tiempo también con nosotros dentro del culto, dentro de la liturgia. Y agradecemos por la vida de Elizabeth. Mis amados hermanos, muchas personas tienen miedo tocar un tema. ¿Y cuál es el tema? Hablar acerca de la muerte. Nadie quiere hablar sobre la muerte. Nadie quiere hablar sobre la muerte. ¿Y por qué no quieren hablar sobre la muerte? Porque no se sabe qué hay después de la muerte. No saben qué hay después de la muerte. Solo hay rumores que de pronto hay algo más después de la muerte. Otros dicen que no hay nada después de la muerte. Pero sin embargo, es un tema que no se quiere tratar dentro de la sociedad acerca de la muerte. Algunos dicen: yo estoy todavía muy joven para morir, pero déjame decirte algo. No es necesario estar anciano, tener muchos años de edad para morir. Hay muchos jóvenes que han muerto, hay muchos niños que han muerto, hay adolescentes que han llegado y han muerto. Otros dicen: yo no estoy enfermo para morir. Déjame decirte algo, hay muchas personas que han estado muy lúcidas, pero sin embargo, de pronto un accidente, ha habido un contratiempo, un tropezón y murieron. Y hay personas que de pronto están enfermas y no llegan incluso a morir. Déjame decirte en esta mañana, la realidad es que todos algún día vamos a morir. Tarde o temprano tenemos que morir, tenemos que partir de este mundo. Y esto es lo que pasó con el rey David. Aquel rey David que venció al gigante Goliat, el cual les dio la esperanza al pueblo de Israel para dentro de los filisteos. Aquel David que no perdía ninguna batalla. Y mire lo que dice en Hechos capítulo 13, versículo 22. Dice: quitado les levantó por rey a David. ¿A quién le quitó? A Saúl. Una vez que ya le dijo: Saúl, tú desobedeciste, y tuvo que poner ¿a quién? A David. De quien dio también testimonio diciendo: ¿quién es el que da testimonio? Dios dio testimonio. Dios empieza a hablar de David. ¿Y qué es lo que dice de David? He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dio Dios testimonio de David y le dijo: aquel hombre es conforme a mi corazón. Mirando reflejado a Dios dentro del corazón ¿de quién? De David. Pero sin embargo, esto me hace abrir una trayectoria aún más grande, porque incluso el que es conforme al corazón de Dios, que era David, también tuvo que llegar a morir. Todos, algún momento, tenemos que morir. Pero aquí yo quiero hacerte una pregunta. Cuando llegue aquel momento de morir, cuando lleguemos a morir, ¿cuántos creen que te van a recordar? ¿O de qué manera crees que te van a recordar? ¿O cuánto tiempo crees que te van a recordar una vez que lleguemos a morir? ¿O solo llorarán ese día y después se olvidarán? ¿O siempre tendrán presente de las cosas que tú has hecho? El tema en esta mañana que vamos a tratar es un legado después de la muerte. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor Jesús, queremos pedirte que tú me ayudes, Padre, a poder expresar tu palabra, dar a conocer tu palabra. Tu palabra, Señor Jesús, es aquella que tiene vida. Tu palabra es aquella que tiene esperanza, Señor. Señor, yo solo pronuncio de tu palabra y haz que tu Santo Espíritu llegue a convencer al hombre de pecado y de lo que tú tienes especialmente preparado hoy para cada una de sus vidas. Ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces hoy vamos a mirar, el tema es un legado después de la muerte, donde vamos a desarrollar 3 puntos. El primer punto es el reinado de David. Luego vamos a mirar el rey David
para morir tuvo que vivir. Y el tercer punto es, la muerte no borra el legado de David. La muerte no borra el legado de un hombre. Empecemos entonces desarrollando. Vamos a irnos a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 26. Leamos. Vamos a abrir. Por favor, ayúdeme, Anderson, leyendo Primera de Crónicas 29, 26. El capítulo 26, versículo 26. 29, perdón, capítulo 29. ¿Qué dice? Fuerte. Vale. Sí, ahí, el 26. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. Empieza diciendo, así reinó David. ¿De qué manera llega a reinar David? El reinado de David no fue tan fácil, amados hermanos. El reinado de David fue lógicamente bastante duro, bastante difícil. Pero sobre todo eso, miramos en el versículo 27, dice, el tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. David llega a reinar 40 años, pero dentro del reino David busca algo, le caracteriza por algo. ¿Y qué es lo que busca David dentro de estos 40 años? Busca la unidad. Eso es lo que busca David, la unidad. Pero sin embargo, cuando David llegó, cuando David venció al gigante Goliat, cuando lo mató al gigante Goliat, ¿qué es lo que pasó? El rey Saúl lo apreció. El rey Saúl le dijo, oh, ¿y quién es este hombre? ¿Hijo de quién es? Hay que darle cosas. Y se puso muy contento. Pero sin embargo, bajo la trayectoria del reinado del rey Saúl, empezaba a levantarse y empezaba a tener grandes conquistas el rey David. ¿Y sabe lo que pasa? Mire lo que dice en Primera de Samuel, versículo 18, del 8 al 9. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué es lo que pasó? David no estaba preocupado por un reino. David estaba preocupado por un pueblo, porque cada batalla, cada guerra que ganaba, daba un territorio para el pueblo. Pero sin embargo, cuando esto sucedía, el rey Saúl se puso triste. En el rey Saúl entró la envidia. En el rey Saúl entró el celo. En el rey Saúl entró el egoísmo. Y déjame decirte que cuando entra la envidia, el celo y el egoísmo, entonces, ¿qué es lo que va a producir? Va a empezar a dividir. Cuando un pueblo se divida, entonces todo va a ir mal. Porque Dios no es un Dios de división, sino un Dios que une familias, une pueblos. Y eso es lo que quería, que el pueblo sea uno. Y estaba alcanzando el rey David. En ese tiempo no era rey, el rey Saúl. Pero el rey Saúl se puso muy, muy enojado. Dice, se enojó Saúl. O sea, Saúl gritó. Saúl se enfadó mucho. ¿Y por qué se enfadó Saúl? ¿Qué es lo que les lleva a Saúl a enfadarse? ¿Sabe? No le falta nada más que el trono. ¿Saúl pensaba en realidad en un pueblo? No pensaba en un pueblo. Saúl pensaba en sí mismo. Saúl pensaba en el trono. Saúl pensaba en sus comodidades. Saúl pensaba que él era el que mandaba todo. Y si llega David, ¿qué tenía que hacer Saúl? Ponerse al mando de David. Y eso es lo que no quiso. A partir de ese momento, entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el rey Saúl? Intenta matar, intenta exterminar a David. David no tuvo tan fácil para poder llegar al reinado. David tuvo que ir a cuevas y dentro de esas cuevas escribía los salmos. Dentro de esas cuevas él estaba acompañado por Dios. David, en todo ese proceso, Dios tenía un propósito grande con David. Ahora nosotros podemos mirar en 2 de Samuel capítulo 2 versículo 1 que dice, después de esto aconteció
que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube, David. Volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Nosotros podemos aprender grandes cosas aquí de David. David no estaba anhelando un trono, como dije anteriormente. David lo que anhelaba es el bienestar del pueblo y que el pueblo honre, que el pueblo alabe, que el pueblo sea glorificando al Dios Todopoderoso. Pero mira, David fue ungido primero ¿por quién? Por Samuel. Y una vez que escuchó que murió Saúl, ¿qué tenía que hacer David? David podía haber entrado: ya murió Saúl, ahora sí yo soy el rey. Todos vengan y háganme caso. Pero no, hay algo hermoso que dice aquí. Después de esto, después que supo que el rey Saúl murió, dice: David consultó ¿a quién? A Jehová. David sabía que él iba a ser el rey, pero él nunca iba por encima del rey todopoderoso que le había escogido. Y él va y consulta a Dios. ¿Y qué es lo que le consulta? Y le dice: Señor, ¿subiré a algunas ciudades de Judá? Y el Señor le dice: sí, sube. Pero sin embargo ahí veo también a David, que no era que ya bueno, sube a Judá, entonces yo voy y subo ya a cualquier ciudad. No, él sigue siendo tan dependiente de Dios y le dice: pero Señor, no sé si tú de pronto me ves, a veces que me encuentro en un punto donde llego a estar tan torpe que no sé a dónde, a qué ciudad, pero tienes que decirme. Y el Señor le dice: lógicamente tienes que subir a Hebrón. David fue dirigido, ¿por quién? Por Dios. Llegó a Hebrón y ahí le pusieron como rey y reinó en Hebrón 7 años. Hermanos queridos, ¿cuántas cosas nosotros estamos haciendo bajo la voluntad de Dios? ¿Cuántas cosas nosotros estamos preguntándole primero al Señor? Señor, yo he llegado, he nacido, sé que un día voy a morir, pero en este tiempo yo quisiera que tú me indiques cuál es tu voluntad, Señor. Queridos niños, ¿cuál es la voluntad de Dios hacia tu vida? Querido joven que estás escogiendo una carrera, que estás entrando a la universidad, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios que escojas aquella carrera que has pensado? ¿O primero te has ido al Señor y le has dicho: Señor, ya acabé el bachillerato y ahora voy a escoger una carrera? ¿Podrías tú decirme, Señor, qué carrera tengo que escoger? Y el Señor te va a decir: esta. Oye, pero si esa no tiene nada que ver con... Es esa. Usted obedezca. Es esa. Pero qué difícil. Muchas veces lo que hacemos como hombres es primero vamos, acudimos, cogemos y en la trayectoria del camino le decimos: Señor, ayúdeme. Y Dios dice... Y algunos incluso hasta dejan la carrera. ¿Por qué? Porque no era conforme a lo que Dios quiere. Queridos jóvenes, estamos ahora orando: Señor, ¿ya está orando usted por su esposo? ¿Está orando por su esposa? ¿Quién es? Lógicamente, el Señor dice: no juntéis con yugo desigual. Entonces, alguien que no conozca al Señor no puede estar con usted, no puede casarse. Pero sin embargo, a veces queremos forzar a la voluntad de Dios. Aprendamos de David, aprendamos de qué manera él llegó a reinar. Amados hermanos, usted cuando salió de Ecuador, usted puso en las manos del Señor y dijo: Señor, ¿será que tengo que ir a España? O usted cuando llegó a España, aquí ya le dijo: Señor, ahora sí, dame trabajito. ¿De qué manera hemos hecho? ¿En realidad estamos poniendo todas las cosas al pie del Señor? ¿O después que ya las tomamos le pedimos ayuda? Y déjeme decirle que tenemos un Dios tan misericordioso que pese a esas circunstancias, Dios nos ayuda y Dios nos guía. Pero a veces tenemos que pasar por difíciles momentos. ¿Y sabe por qué? Por nunca haber dependido 100% de quién, de Dios. De esa manera David reinó 7 años en Hebrón y luego 33 años en Jerusalén. ¿Y qué es lo que llegó él a producir en todo este tiempo de su reino? Nada más y nada menos que unir a un pueblo. No eran 2, eran solo 1. No eran 3, eran solo 1. Todos juntos empezaron a proclamar el nombre de Dios, siendo David el rey.
Mire lo que dice en Marcos capítulo 3, desde el 24 al 25. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. ¿El reino puede permanecer o no cuando está dividido? No puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Cuando está dividido, no puede nada permanecer. El reino de David llegó a unirse y llegó a permanecer porque buscó la unidad. Pero ahora entonces nosotros contextualicemos un poco esto y vamos a contextualizar dentro de la familia. Dentro de la familia, en verdad dentro del matrimonio, nosotros podemos ver unidad. Hoy en día, hermanos, dentro del matrimonio están juntados, pero en realidad no son uno. Dice que viven, pero dice nosotros estamos juntos, pero en realidad no están disfrutando de lo que es la verdadera unión, ser uno solo. Hermanos, he escuchado a muchas personas hoy aquí en España a tener economías separadas. Economías, uno por un lado y el otro por el otro. Cuando le preguntan, ¿y qué tal, cómo está? No sé cómo ella también llevará el dinero. Ay, y usted, yo gracias a Dios, yo tengo mi casita, tengo mi carro, tengo esto. ¿Y la esposa cómo está? Yo no sé ni qué se ni hace. A veces el esposo no medimos porque ¿qué hará con el dinero? Y de pronto a la esposa le hace poner que pague de la luz, que pague del agua, que ponga de la comida, que haga todas las cosas. Lógicamente se va a acabar el sueldo de la esposa. Y el esposo, como no gasta nada, sigue ahorrando. Es ilógico que cuando venga alguien y le pregunte, mi hermano, ¿y esa casita? Esa es mi casa. ¿Y de tu esposa? No sé ella qué también haría con el dinero. O a veces las esposas, esto es mío. Mío. No, hermanos. Cuando nosotros empezamos a dividir, eso es lo que Satanás quiere, que empecemos a dividir una economía. No podemos dividir. Nos hemos olvidado lo que dice Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿A quién? A su mujer. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. No hay que ser una sola carne solo cuando lleguemos a tener relaciones. No, ahí no solo una sola carne. Tenemos que ser una sola carne en todo el ámbito. ¿Conoces tú cuál es la meta que tiene tu esposa? ¿Conoces tu esposa cuál es el propósito que quiere alcanzar? ¿Conoces de tu esposo qué es lo que le está comiendo la cabeza? ¿Por qué no tiene paz? ¿Por qué no está descansando? Y sin embargo decimos que somos uno. Vivimos solo de pronto aparentando. Pero Satanás de esa manera quiere dividir y quiere acabar con todos los matrimonios. Mi querido hermano, si Satanás divide al matrimonio, esposo, esposa, lógicamente termina con toda la familia, termina con los hijos. No permitamos la división, pero empecemos a practicar, empecemos a vivir vida cristiana. Por el otro lado, hablemos un poquito también en la iglesia. El enemigo dentro de la iglesia, ¿qué quiere? Dividir. Divide a un pueblo y ya, pues lo tienes vencido, ha perdido una guerra. Solo hay que tratar de dividir. Satanás lo que quiere siempre dentro de la iglesia es dividir. ¿Y qué es lo que divide dentro de la iglesia? La envidia. La envidia. ¿Dentro de la iglesia hay envidia? No, diga, no, nosotros somos santos. Sí hay envidia. Hay envidia dentro de la iglesia. Y por eso es que tenemos que topar estos temas, para que pueda acabarse toda esa envidia. A veces somos envidiosos de que uno está trabajando en un ministerio y bueno, pues tiene que cesar por un momento y le dan, ay, no, yo ya no me voy a la iglesia porque a mí ya me quitó el ministerio, porque yo ya no estoy aquí. No, es que a mí ya no me saludó, es que el pastor a mí ya no me mira, solo está con otras personas y ya no está conmigo. Ahora no. ¿Por qué estás viniendo a la iglesia? ¿Para que el pastor te abrace? ¿Para que el pastor te elogie? Déjame decirte que estás muy equivocado. Tú vienes aquí a la iglesia para adorar, honrar y ¿quién? Y servir a Cristo. Pero sin embargo entra la envidia en cada una de las vidas. Cuando pase algo de eso de los ministerios, y eso hay que tener mucho cuidado. Dentro de los ministerios, cuando tiene que cesar,
y de pronto entra otra persona, usted diga, bueno, el Señor, ore al Señor y diga, Señor, tú eres el que pone reyes, quita reyes, por algo será. Y si tú quieres enseñarme algo, gloria sea al Señor, enséñame. Y el Señor dice, este es mi hijo que ha aprendido. Este es, tranquilo hijo, que a él está ahí porque yo tengo algo preparado para ti. El Señor trabaja de esa manera, pero a veces hay envidia. Por el otro lado, ¿por qué causa las divisiones dentro de la iglesia? Por el chisme. El chisme. Qué bonito el chisme. A las mujeres, menos mal que no les gusta el chisme. A ellas no les gusta. A ellas cuando escuchan el chisme, apartado de mí, Satanás, le dicen, fuera chisme. Esa lengua, chisme. A veces, queridos hermanos, hay alguien que dice, yo sé todo de la iglesia, de todo lo que pasa. Y me alegra a veces que tienes que saber. Y me alegra. Y le digo, ¿y qué hace? Uy, ya conversamos con otro hermano y dijimos que eso no tiene que ser. De pronto le ve a algún hermano que falló. Uy, mire, él es hermanito. Y de pronto es director de alabanza. O de pronto es un diácono. O de pronto es la directora de eventos sociales. Mire, y así está en el ministerio. Y empiezan a correr, empieza a haber chisme. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si usted sabe que está, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ir, orar, doblar rodillas al Señor y decir, Señor, ayúdale. A ver, no criticar, no critiquemos del uno, no critiquemos del otro. Eso es lo que va a causar luego división y Satanás se pone muy contento y a querer reinar. Por el otro lado, ¿qué es lo que también produce división? Las murmuraciones. Murmurar. Ay, miren cómo ha venido ese hermanito, cómo ha venido vestido. No sabe que de pronto es lo único que tenía y vino pero bien lavadito, bien planchadito. No hay que murmurar. ¿Por qué vienen más también las divisiones? A veces las bromas pesadas. A veces pensamos que todos somos hechos para las bromas y con las bromas. Hay personas que no, tenemos que saber cuándo hacemos, podemos dañar. Pero mi querido hermano, ¿de qué manera se puede vivir en unidad? ¿Qué es lo que pasó con el rey Saúl? ¿Por qué al rey Saúl entró envidia? ¿Por qué al rey Saúl entró el egoísmo? ¿Sabe por qué? Y le voy a decir. Porque él desobedeció a Dios y cuando desobedeció a Dios, Dios le retiró el espíritu de Jehová. Cuando el espíritu de Jehová no está dentro de la persona, entonces, ¿quién trabaja? La carne. La carne, ahí viene el orgullo, viene el ego. Por eso es que nosotros agradecemos al Señor. Si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo ha llegado y mora en nuestra vida. Y si el Espíritu Santo mora en nuestra vida, entonces no hay envidia, no hay chisme, no hay murmuración. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que golpea a la persona cuando quiere hacer y no lo hace. Y si usted de pronto está fascinado y lo está haciendo, analice su vida. Analice su vida. No pierda el tiempo. No diga yo me voy a la iglesia y por ir a la iglesia ya salvo. No. Hermanos queridos, no todo el que dice Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos. ¿Quién es el que va a entrar en el reino de los cielos? El que hace, ¿quién? Mi voluntad. El que cumple su palabra. El que vive como Dios quiere. Ahora, no por esto estoy diciendo que por obras heredarás el reino de los cielos. En Efesios 2:8, no por obras heredarás el reino de los cielos. Pero déjame decirte algo, que tus obras es el reflejo que tú tienes el reino de los cielos. Si tú eres un hijo de Dios, entonces vives como hijo de Dios. Tus obras demuestran que tú eres hijo de Dios. Tus obras no te hacen hijo de Dios. Cristo en la cruz del Calvario, Él pagó y ahí tú hiciste, que en el arrepentimiento te hiciste hijo de Dios. Pero tus obras van a demostrar que tú en realidad eres un hijo de Dios. Segundo punto, el rey David para morir tuvo que vivir. A ver, Anaí. Por favor, pueda leer Primera de Crónicas, capítulo 29, desde el versículo 28. Muchísimas gracias. Empieza diciendo, y murió. Para poder morir, primero hay que vivir.
Pero sin embargo hay muchas personas que aunque están vivas, están muertas espiritualmente. Hay otras personas que no viven, que sino solo existen. Y déjame decirte que es algo muy precioso para que tú lo desperdicies solo existiendo. Tú tienes que aprender ¿a qué? A vivir. Cuando tú aprendas a vivir, entonces también te gozarás cuando te toque morir. Y empieza diciendo aquí, y murió. Pero ¿qué significa morir? ¿Qué significa muerte? Muerte significa, es el fin de la existencia corporal al haber dejado de funcionar los órganos vitales del cuerpo. Es el fin de la existencia corporal. Morir no es dejar de existir. Nuestro cuerpo va a volver al polvo, del polvo, y volverá nuevamente al polvo. Pero sin embargo, no todo termina ahí. Hay algunas personas que dicen, una vez que llegue a morir, ya se acabó. Una vez que llegue a morir, ya me voy a descansar en paz. ¿En realidad te vas a descansar en paz? ¿En realidad la muerte te lleva a descansar en paz? Depende si vas a ir a descansar en paz o si no vas a ir a un sufrimiento eterno. Pero por el otro lado, miremos qué es la muerte. Según Salmos 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, mire, ¿qué dice que es la muerte? Aunque ande en sombra. ¿Qué produce la sombra? La sombra produce miedo. La sombra produce tristeza. La sombra produce muchas veces dolor. Pero aquí dice David, aunque ande en valle de sombra de muerte. O sea, la muerte no es bonita en realidad. La muerte llega a un miedo en algunas personas. Pero hoy voy a desarrollar lo siguiente. Cuando nosotros miramos aquella sombra y miramos que es una sombra de muerte, algo que va a intimidar a la persona, hay personas que no han llegado a morir en realidad físicamente, pero sin embargo han muerto en alguna área de su vida. Primero, la pérdida de salud. Cuando alguna persona llega y le dan la noticia que tiene cáncer y que tiene que morir en un mes, ¿qué dice él? Estoy muerto en vida. Estoy muerto en vida. Se murió, se acabó, se acabaron todos sus propósitos, se acabaron todas sus metas. Una parte de su vida está allí. Por el otro lado, la pérdida de seres queridos. Hemos tenido la pérdida y en este COVID algunos se nos han ido. Y de pronto por enfermedades se han ido. Pero también hemos sufrido pérdidas de seres queridos. ¿Y qué viene esa pérdida? Pues tristeza y viene también dolor. Por la otra parte, tenemos también pérdidas dentro de la juventud. Reconocemos que hoy ya no estoy como antes, a los 18 años que me comía el mundo. Hoy ya he avanzado un poco más, hoy ya estoy con 28, entonces ya me cuesta un poco más. La pérdida de juventud. Ya miramos los cabellos un poco ya más blancos. Cuando vamos perdiendo la juventud ya no somos los mismos elásticos que éramos anteriormente. La pérdida de independencia. Cuando lleguemos a un momento a ser ancianos, ya no podremos ir solos. De pronto tendrán que llevarnos. Perdemos la independencia. Y todo eso va causando tristeza y va causando dolor. Pero sin embargo, la muerte es la consecuencia ¿de qué? Y mire lo que dice en Romanos capítulo 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Por qué vino la muerte? Por la desobediencia ¿de quién? De Adán y Eva. Por el pecado. La paga del pecado es la muerte. Dios cuando creó a Adán y Eva, no era el propósito que el hombre muera. Quería que viva para siempre. Pero sin embargo, cuando entró el pecado, entró la muerte. Y no solo la muerte física, sino que entró primero la muerte espiritual, la muerte física y después la muerte eterna. Y déjame decirte que el hombre experimenta las dos muertes. Muerte espiritual, todos venimos del pecado, estamos muertos espiritualmente. Muerte física, un día vamos a tener que morir. Pero
Jesucristo te da la oportunidad de que tú no experimentes la muerte eterna. Si tienes a Cristo, entonces tú no vas a mirar la segunda muerte. Cuando miramos aquí y podemos ver de qué manera entonces David llega a morir. Y a mí me gusta mucho cuando dice, mire lo que dice, vamos otra vez al 28. Y murió ¿quién? David, en buena vejez. Cuando habla sobre la palabra buena vejez, está diciendo que él tuvo largos días de vida, que llegó a su vejez, tuvo extensos días de vida. Muy buena vejez. Hermanos, ¿cuántas personas anhelan a una buena vejez? Algunas personas no quieren, ¿sabe por qué? Porque en su vejez se han llegado a sentir solos. En su vejez han llegado a sentir amargados. En su vejez han visto que todo de pronto lo que han construido se va destruyendo. En su vejez han terminado lejos de su familia. En su vejez han terminado aborrecidos. En su vejez han terminado hastiados de tanto vivir. Pero sin embargo, nosotros podemos mirar que dice que a David, él dice, terminó en buena vejez. Terminó contento, terminó alegre. Recuerda que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Cuándo? En un cierto momento, él segará, va a segar. ¿De qué manera tú piensas terminar en tu vejez? ¿Piensas terminar solo? Si estás hoy trabajando individual, terminarás solo. Si hoy tú no velas por tu familia, terminarás sin tu familia. Si tú no les enseñas a tu hijo a administrar todas las cosas que tú le has dado a tus hijos, acabarán destruyéndose, terminarán. ¿De qué manera pensamos nosotros terminar en nuestra vejez? Entonces, primero, él tuvo una buena vejez. Segundo, dentro del versículo podemos mirar que dice, llenos de días. Y esto, ¿por qué él dice? Mire, está en su vejez, él murió, pero tuvo largos años de vida. Pero esos días eran llenos de vida, llenos, para que nosotros podamos mirar que realmente esos días estén llenos. Tenemos que descubrir por el propósito por el cual Dios te ha traído a este mundo. Si nosotros no llegamos a ver cuál es el propósito, no terminarás con tus días llenos, no serán días buenos. Muchísimas gracias. No tendrás días buenos. Pero sin embargo, ¿sabes por qué David termina con días llenos? Y aquí viene la diferencia. Escuchemos bien. Aquí viene la diferencia. ¿Por qué el hombre tiene miedo a morir? Porque el hombre no sabe qué es lo que le va a pasar después de la muerte. El hombre anhela por querer vivir muchos años y no quiere irse de este mundo. Pero sin embargo, cuando miramos a David, David dice que tuvo sus días llenos de alegría hasta el último instante. ¿Y sabes por qué? Porque para el creyente, aquel que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, aquel que tiene al Señor en su corazón, la muerte no es el final, no es el final. ¿Sabes cuál es el final? En Mateo 25:21 dice, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo del Señor. Aquella persona que ha llegado a morir tiene que todavía, y cuando ha llegado en Cristo, escucha la última palabra que le dice, hijo, en lo poco me has sido fiel, ahora entra en el aposento, entra. Esa es la última esperanza que tenemos. Por eso, hermanos queridos, a mí no me da miedo morir, porque yo sé que la muerte no termina conmigo. Sí, mi cuerpo sí, y mi cuerpo llegará al polvo. Pero mi espíritu, ¿a dónde irá? Mire lo que dice Eclesiastés 12, del 1. Eclesiastés 12, 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ello contentamiento. Y en el versículo 7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Mi cuerpo al polvo. ¿De dónde fui? Polvo soy y polvo llegará a mi cuerpo. Pero sin embargo, mi espíritu, ¿con quién irá ante el Señor? ¿Por qué David podía decir
Qué lindos días. ¿Sabe por qué? Porque dice, acuérdate de los días. ¿En dónde? En tu juventud. Mi querido joven, hoy que usted es joven, hoy es cuando usted tiene que buscar. Hoy es cuando usted tiene que anhelar conocerle a Dios. Hoy. Hoy es cuando usted tiene que despertarse a las 6 de la mañana, los lunes, los miércoles y los viernes, a orar al Señor. Hoy. A veces hay algunos que tienen mucha responsabilidad y por eso no se levantan. Y preguntaba, ¿y cuál es la responsabilidad? Dormir, decían. Porque se quedan hasta las 2, 3 de la mañana chateando, conversando. Y sin embargo después duermen hasta las 12. Y si usted es un padre de esos que le diga, déjeme decirle que está fabricando un buen hijo para que después le deshonre y le haga llorar. No podemos dormir hasta las 12. Hay que levantarse de mañana y hay que hacer las cosas. Y al que está así, pues después va a tener sufrimientos, va a tener tristeza y va a tener dolor porque usted mismo está encaminando. Hoy el joven tiene que animarse y aquí dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque van a venir días malos. Alguien decía, van a casarse. No, el matrimonio tampoco es malo. Es hermoso el matrimonio. Pero va a venir días en los cuales vas a tener más aún responsabilidades. Y déjame decirte algo, mi hermano. El Señor dice en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de los cielos y todo vendrá. ¿Por qué? Y será añadido. Pero cuando el niño aprende a buscar primero a Dios, cuando el joven aprende a buscar primero a Dios y después llega y tiene grandes responsabilidades y busca primero, ¿quién? A Dios. No piense que voy a casarme para buscar primero a Dios. No, porque cuando cases vendrán los hijos y tendrás que atender a los hijos y dirás, no tengo tiempo. Cuando te cases tendrás que trabajar ya horas completas para mantener y dirás, no tengo tiempo. Pero cuando desde niños ponemos al Señor, ustedes mis queridos niños, primero al Señor. Hay que leer Biblia, hay que instruirse en la palabra del Señor, hay que aprender a orar. ¿Y por qué voy a orar? Diría un niño. Por papá, para que cuide su salud, para que cuide su trabajo. No crea que el dinero viene así tan fácil. ¿Por qué tendría que orar un joven? Para que el Señor le abra todas las cosas que él tiene que tomar decisiones dentro de su vida. Tenemos que buscar a Dios. Tienen que levantarse, mis queridos jóvenes, porque un día vamos a tener que morir. Y déjame decirte que cuando lleguemos a morir, tendremos que darle también cuentas a nuestro Señor, Dios Todopoderoso. En Primera de Crónicas también nosotros podemos mirar, entonces hemos visto que Él tuvo buena vejez, lleno de días, y aquí viene lo que nos gusta a muchos. Lea, ¿qué dice? Después de lleno de días. ¡Ay! Eso sí me encanta a mí. ¡Ay! Riqueza. Tener muchos bienes, tener grandes cosas, riqueza, eso me gusta. Pero sin embargo, mire, David, lleno de días, contento, y también tuvo riqueza, y tuvo mucha riqueza. En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 3 dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mí tesoro particular. Recordemos que David juntó todo el oro, la plata y la madera, todo para el templo. Pero sin embargo, aquí David dice, yo guardo en mí tesoro particular. O sea, David supo administrar, David supo guardar, David no desperdiciaba, él lo supo. Y en ese momento, ¿qué guardó? Oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Él trabajó, él se esforzó y por eso tuvo riquezas. Lógicamente tuvo riquezas, pero todo venía a partir de ¿qué? A partir de poder ser obediente ante Dios, y por eso que es que el Señor le llegó a bendecir grandemente. Nosotros a veces queremos tener posesiones, queremos tener dinero, pero déjame decirte que pues incluso podrás tener, pero lo que nunca llegarás a alcanzar a tener es paz. Y déjame decirte que cuando te mueras, ¿te vas a poder llevar algo? Cuando te mueras te llevarás la casa, cuando te mueras te llevarás el carro. ¿Qué te vas a llevar? Nada, nada. Pero sin embargo mi gran pregunta sería, cuando me muera, ¿será que después de un tiempo me recuerdan? ¿De qué manera me van a recordar?
¿Será que para mis hijos no muero y para mis nietos no moriré y para mis bisnietos no moriré porque siempre estarán recordando de lo que yo he sido? Eso es lo que va a prevalecer. 4, acabó lleno de gloria. Y claro, lleno de gloria, ¿sabe por qué? Porque miró a su hijo y dice, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Contento. La gloria de él, ¿cuál estaba? En que su hijo sirva al Señor, en que su hijo cumpla con lo que Dios quería, aquel propósito por cual le trajo. Eso le dio gloria a David, y David murió de esa manera. El tercer punto, la muerte no borra el legado de David. Miremos en el versículo 29. Y los hechos del rey David, primeros y posteros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente, con todo lo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. ¿Qué es lo que pasó? Sí, David llega a morir, pero sus hechos, ¿dónde quedan escritos? En las crónicas. Y no solo fueron sus hechos escritos dentro del Antiguo Testamento, sino que también podemos mirar a sus hechos dentro del Nuevo Testamento. Y no solo eso, sino que del linaje de David vino ¿quién? El Redentor. Hermanos queridos, cuando nosotros somos obedientes, cuando aprendemos la obediencia, el Señor va a utilizar y vamos a servir de gran testimonio para nuestras generaciones. ¿De qué manera te recuerdan a ti? Y hoy te voy a poner un claro ejemplo. ¿Cuántos hemos estado trabajando en una empresa y nos hemos cambiado? ¿Cuántos? Yo, el que ha trabajado solo en una empresa, mi respeto. Pero hemos salido de una empresa a otra empresa. Ahora, de esa empresa que tú saliste, ¿alguna vez tu jefe te llamó para decirte, oye, mi querido Alfonso, te extrañamos hoy? O mejor estaba la empresa queriendo que se vaya porque causaba división, porque no llegaba pronto. Mira qué legado en realidad estás dejando. Pero cuando nosotros miramos y nos vamos y dice, oye, no te vayas. No te vayas. No, sabe que me voy por este motivo y eso. Y después les llaman y les dicen, oye, ¿cómo estás? Es porque has impactado. Es porque has dejado allí un legado. Es porque se acuerdan de ti. Y de pronto tú ya no estás en esa empresa. Pero sin embargo, el jefe sigue diciendo, así como aquel hombre que no está aquí, pero mira, era un buen trabajador, un buen servidor, obediente, no protestaba, no quejaba y trabajaba. Alguien dice, es que era cepillo. No, a los cristianos nos dicen eso a nosotros, cepillos. Eso no es el que ser cepillo, sino que nosotros trabajamos y hacemos todas las cosas como ¿para quién? Para el Señor. Por ejemplo, los jóvenes están preparándose y sé que Dios mediante van a sacar buenas carreras. Sería lindo que nos vengan y que nos digan, oigan, ¿no tienen alguna persona que está preparada? Necesito acá una doctora. Vengan acá. Sí. ¿Y por qué viene para acá? Porque he tenido un creyente y esos creyentes trabajan, son responsables y miro que progrese. ¿O saben qué? ¿No tiene de pronto algún maestro en la construcción? Todos son irresponsables. Claro, aquí tengo muchos. ¿Cuál de ellos quiere? Todos igualitos, responsables porque son temerosos del Señor, trabajadores. ¡Qué lindo! Eso es lo que el mundo tendría que buscar. Pero sin embargo, nosotros buscamos al mundo. Hacemos las cosas al revés. Queridos jóvenes, tenemos que encaminar. Yo oro al Señor cada día que estos niños, esos adolescentes, esos jóvenes tienen que cambiar aquí en la Iglesia Alianza Renacer. Quizás algún momento pueda mirar que entren y nos pidan mano de obra. ¿Por qué? Porque saben que tememos y que hacen muy bien su trabajo. Por el otro lado, miramos que no borra y no llegó a borrar el legado de David. ¿Y por qué no borró? ¿Cuáles legados no borraron? Quiero mirar 4. Primero, la paciencia. David era muy paciente. ¿Qué significa paciencia? Paciencia significa soportar la prueba sin renegar. Él es el hombre paciente. No significa que la paciencia es aquel que no tiene pruebas. No, en la paciencia viene la prueba y en la prueba el hombre soporta, pero sin
renegar. Ese es el hombre paciente. Ese es el hombre paciente. Y David fue muy paciente. David fue perseguido por Saúl pacientemente. Después reinó 7 años en Hebrón pacientemente. Y en ningún momento él quiso hacer lo que él quiso. Y después reinó 33 años en Jerusalén. Total, 40 años pacientemente. Si quiero aprender sobre paciencia, lea en realidad la vida de David. Por el otro lado, ¿por qué más se le reconoce a David? Por el servicio. Mire lo que dice en Hechos 13:36. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió. ¿Qué es lo que hizo David? Sirvió. David fue un diácono, un servidor. ¿Cómo? ¿Siendo rey? Sí, fue rey, pero él servía. Si nosotros leemos en Primera de Samuel, dice que a todas las guerras, ¿quién salía primero? David. ¿Y quién entraba último? David. Él servía. Y esto nos hace también mirar a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice que vino a este mundo no para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Y de eso nosotros tenemos que aprender, queridos hermanos. Dentro de la iglesia, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Servir. Pero servir con cariño, servir con amor. Hay que servir. Y no mire al otro si sirve o no sirve. No se preocupe del otro, que el otro tendrá que dar cuentas a Dios. Preocúpese de usted y venga y sirva al Señor. Y sírvale, pero de todo corazón, así como lo hizo David al servicio. Hoy en día, lamentablemente, con los que dicen ser siervos de Dios, con los pastores. Hoy cuando un pastor quiere entrar a una iglesia, cuando están buscando un pastor, primero el pastor que llega. Muy bien, ¿cuántos miembros son? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Dónde está mi oficina? Caray. Eso cuando venga algún pastor así, usted vea, ni le vea. Porque ¿qué tiene que venir? Cuando viene un pastor, ¿en qué hay que servir? ¿En qué hay que ayudar? ¿Dan ofrenda? ¿No dan ofrenda? El Señor sabe que Él dice que aquella persona que trabaja es propicia de su propio salario. Y después el Señor va a poner en el corazón. Pero nunca está eso primero dentro del hombre. Buscando primero algo económico. No buscamos algo económico. El Señor después provee, claro que Él provee. Y con la iglesia que es generosa, Dios bendice grandemente. Yo agradezco aquí a la iglesia Renacer. Desde el primer momento, desde cuando fuimos misión, la iglesia puso una ofrenda para el pastor. Y agradezco y el Señor está bendiciendo grandemente su vida. Pero nunca he llegado a decir, tienen que ustedes pagarme. Jamás en la vida he llegado con ese propósito. He llegado ¿qué? A querer servir, a querer trabajar en la obra del Señor. Y hermanos queridos, si el pastor sirve, los diáconos ¿qué hacen? Sirven. Y si los diáconos sirven, el pueblo sirve. ¿Y a quién sirve el pueblo? Al mundo. Le servimos. Para eso estamos, amados hermanos, y aprendemos de David el servicio. Tercero, la dependencia. Acabamos de leer anteriormente, David nunca hizo lo que él quiso. Nunca. Él aprendió a ser obediente. Cuando la iglesia aprende a obedecer a Dios, aprende a obedecer al pastor. Cuando el joven aprende a obedecer a Dios, aprende a obedecer a sus padres. Mire, así es. Aprendamos de esa misma manera a ser dependientes de Dios. Y el cuarto punto que le recordamos es por la obediencia. Él fue muy obediente. Él no se saltó ningún mandato, pese en su circunstancia, en un momento de su vida. Pero después él llegó al arrepentimiento y hizo la voluntad de Dios, y por eso es que hasta ahora nosotros le podemos recordar. Ahora sí, mi amado hermano, con esto voy a ir concluyendo. Mire de qué manera nosotros le recordamos a David y cómo Dios, el propio Dios, dio testimonio de David. Es un hecho que un día tienes que partir. Es un hecho que un día vas a tener que morir. Pero ¿de qué manera te va a recordar tu hijo? ¿De qué manera te van a recordar en tu trabajo? ¿De qué manera te van a recordar en la iglesia?
recuerda que todo lo que el hombre sembrare, eso en un momento va a cosechar. Todo eso vas a cosechar. No digas, tengo que estar enfermo para morir. No, o tengo que estar anciano para morir. La muerte puede llegar, y no sé si te puede llegar de pronto mañana o en la tarde. ¿En realidad estás preparado para morir? Y bueno, y digas, pues me llegó, pero en realidad estás dejando un legado. ¿Qué legado estás dejando? ¿Qué legado le estás dejando a tu esposa, o a tu esposo, o a tus hijos, a tus hijas? ¿O solo será que en ese momento lloraron, o en ese momento vinieron muchas personas a dar el pésame, pero después se olvidaron de todo? ¿O será que año tras año te recordarán? ¿Por qué? Y te recordarán como un hijo, como un servidor de un Dios todopoderoso. Esa es la diferencia de ser cristiano, de vivir vida cristiana. Mis amados hermanos, y hoy quiero que nos pongamos en pie y quiero terminar cantando esto, que dice así: Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Y quiero que te alegres. ¿Por qué? Porque cuando mueres, ¿a dónde vas a ir? Al trono, con el Todopoderoso. Por eso hoy quiero que hablando de la muerte salen llorando. No quiero que llores mirando la muerte. Quiero que te alegres porque en ti hay esperanza. Dios subió a su trono. A Él le cantaban y le alababan. Y dice que toda la tierra le canta y le alaba. Pero cuando nosotros lleguemos a morir, ¿sabes qué va a ocurrir? Que le vamos a alabar al Dios Todopoderoso mirándole cara a cara. No me preocupa morir, porque si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, muero para Cristo. No es la última palabra la muerte para mi vida. La última palabra es: siervo, en lo poco me has sido fiel y en lo mucho te pondré. Esa es la última palabra. Cantémosle al Señor y digámosle que Dios subió a su trono. Vamos a utilizar nuestros instrumentos, nuestras palmas. Dios subió a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran. Toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran. Toda su creación le canta. Vamos, iglesia, a decirle: Dios subió a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, las trompetas sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran. Toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran. Toda su creación le canta. Eres grande, eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú, Jesús. te cantamos, amado Dios. Alabamos tu nombre, Padre, porque tú estás en el trono. Y un día nosotros también estaremos ahí, Señor, mirándote cara a cara y diciéndote, Padre, que tú eres nuestro Señor. Subió a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando. La iglesia Esperanza Renacer. La tierra le alaba, sus hijos le adoran. Toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran. Toda su creación le canta. Eres grande, tú eres el Señor. Eres mi Señor. Y toda la tierra
rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú, Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo ni la tierra, el nombre de Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario, pero resucitó, y por eso nosotros tenemos esperanza en Él. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, tú eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú, Jesús. Quiero que levante su mano derecha. A ver, levante su mano derecha y vamos a decirle en forma de adoración que tú eres grande, que tú eres el Señor y que por eso te vamos a adorar. Vamos a decirle: Señor Jesús, solo tú eres grande, solo tú eres mi Señor. Cantémosle. Sí, amado Dios. Queremos terminar, Padre querido, diciéndote y confesándote, Padre. Eres grande, tú eres el Señor. Te damos adoración a ti, Señor. Y toda la Y aquí te cantamos, Padre, unidos. te rinde adoración. Eres grande, tú eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Hoy, Señor, te adoramos, Padre. Eres grande, tú eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Señor Jesús, a ti sea la adoración, Padre querido. Amén. Amado Señor, te agradecemos, Padre. Te agradecemos, Señor Jesús, porque hemos podido hoy, Señor, meditar en tu palabra. Y hoy tu palabra, Señor, nos ha hecho recordar algo y repensar en el tema de la muerte. Pero es algo, Señor, que no es la última palabra. Es algo, Padre, que tiene que venir en un cierto momento en cada una de nuestras vidas. Pero nosotros no estamos atemorizados, no tenemos miedo, porque si nosotros partimos, vamos a ir a darte la gloria y la honra a ti, Padre querido. Gracias, Señor Jesús, por la confianza que tú día a día impartes, Padre querido, en nuestra vida a través de tu palabra. Bendice grandemente la vida de mis hermanos. Bendice grandemente la vida de todos los que están mirándonos a través de Facebook. Que ellos también hayan alabado, Señor, tu nombre y hayan dicho que solo tú eres grande y que toda la tierra, y especialmente en esta mañana, la familia Renacer, la alianza Renacer, te ha cantado y te ha dado la gloria y la honra a ti. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.